Hey, ¿qué tal, Primers? Bienvenidos a este episodio. Hoy tenemos un episodio espectacular. Estamos en un lugar completamente abierto, con naturaleza alrededor, con unas cabañas preciosas. Nos encontramos en Quinta Rancho Viejo, Cabañas Quinta Rancho Viejo, en Tequisquiapan, Querétaro. Aquí vas a encontrar unas cabañas preciosas. Estamos mostrando ahorita las imágenes de todas las cabañas. Vas a encontrar, aparte de que son calientitas, vas a encontrar un espacio excelente para pasar con familia, para poder pasar un evento, para pasar una boda, unos 15 años, un aniversario, una celebración, lo que gustes. Incluso, por ejemplo, para el próximo año, el cierre de año, Nochebuena, Navidad, lo que gustes. Es una familia que realmente está en Uno La Congre comenzando, está en uno de los grupos generadores de Tequisquiapan. Les bendecimos, les agradecemos mucho la oportunidad de recibirnos y pues vamos a tener un episodio hoy excelente. Hoy tengo una invitada increíble. Gracias. Una invitada que quiero muchísimo, que amamos muchísimo, mi familia y yo amamos a su familia, que es nuestra familia también. Y para esto vamos a hablar un tema también acerca de lo que es la parte de familia. Y vamos con la tremenda cortinilla. ¡Hey! Estás escuchando Concepto Primers. Y este episodio, es para ti. Así que prepárate que ya empieza Concepto Primers. Estamos de regreso ya y les presento a mi prima Aime. Hola, prima. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí, contenta de estar aquí contigo, primo, en este tiempo. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, yo me presento, soy Aime Zamorano. Así es. Y pues el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí en este podcast tan querido de Primers. Gracias, prima Aime. Pues Aime es licenciada en Pedagogía, próximamente en Teología, ministra con la música, ministra predicándole a los niños, también has predicado en tu congregación en Conexión, con los pastores Pili y Luis, y pues es mi prima desde hace ya 24 años. Sí. 24 años. Desde entonces. Así es. No quiero decir que somos favoritos, pero es cierto. Pero algo hay de eso. Sí, algo hay por ahí. Pues estamos muy, muy contentos, la verdad, prima, que estás el día de hoy aquí con nosotros en Concepto Primers. Gracias. Creo que fuera de mis papás y mi hermano, eres la primera familiar que entrevisto. Ay, wow, qué y emoción. es un honor, un gusto. El gusto es el mío. Gracias, prima. Pues mi prima tiene unas historias increíbles, la verdad. El testimonio es increíble, el último testimonio está increíble. ¿Nos puedes contar un poquito? A ver, claro. Tú no lo buscaste, es algo increíble. Escuchen muy bien aquellos que quieren estudiar en el extranjero, lo que Dios puede hacer cuando tiene el llamado. Tú no lo buscaste, ¿cierto? No. Tú ya habías ido a prestar servicios ¿de qué a Inglaterra? Fui a hacer una asistencia educacional y pues estuve siendo asistente de maestros de preparatoria del sistema del cual yo me gradué, que es ACE. Y fue un tiempo muy padre en el cual pude yo hacer amistades. ¿Más de un año? Sí. Estuve un año. ¿Un año completo o un poco más de un año? Estuve menos de un año. Estuve 11 meses. Un ciclo escolar. Sí, no te vimos, creo, en las fiestas y así, ¿verdad? No, los extrañé mucho. Pero disfrutaste mucho de nieve, de una casita con lago, ¿sí o no? En un bosque. En un bosque, en una casita en increíble. Inglaterra muy bonita, con una familia que me trató como de su familia y fue un tiempo muy bonito. Y estoy muy agradecida con Dios por su amor. Me mostró mucho amor con las personas que conocí por allá. Así es, y no se quedó ahí, sino que ahora ha habido. ¿Tú tenías ese deseo tal vez de estudiar fuera o continuar este estudio de teología fuera o no? Realmente no estaba en mis planes. Uh-huh. Sí, es un sueño muy bonito que la verdad lo llegué a pensar y dije, bueno, si se da, muy padre, pero no era algo a lo cual me aferraba. Ok. Uh-huh.
Súper. Y de repente tuviste un momento en que entrevistaste a uno de los organizadores de esta organización. ¿Cómo Sí. se llama la organización? Es Christ for the Nations, es la universidad en Dallas, Texas. Pude entrevistar a los vicepresidentes. Wow. Y Sí. después, tú, ¿qué es el director? ¿Fue el que te instruyó que Sí, estás? el director del campus de Ciudad de México me dio unas instrucciones. ¿Y cuáles fueron esas instrucciones? Sí. Las siguientes instrucciones fueron así. Me dijo, pídeles una carta de recomendación. Y así lo hice. Ellos no me dieron una respuesta, pero me dieron su tarjeta. Realmente no los busqué. Y lo siguiente que sucedió fue que en pandemia las clases se pasaron a línea y estábamos en Zoom, y los lunes nos veíamos en una oración de Zoom y ellos me vieron ahí conectada. Y bueno, un día antes yo oré al Señor. ¿Aproximadamente entre cuántos alumnos estaban ahí, prima? Éramos como unos 60. Ok, 60 alumnos en la oración y de repente ahí estaba uno de los directores, ¿cierto? Sí, Golan Lindsay, el vicepresidente. El vicepresidente De estaba nuevo. ahí. Ok, súper. ¿Y qué sucedió posteriormente? Un día después, el director del campus de ¿Un día? México Ok, sí, ok. me mandó un screenshot donde el vicepresidente me señalaba y decía que me había visto y que quería darme una beca del 100% para ir a terminar allá el instituto. Wow, a ver, cuéntame, ¿es complicado conseguir una beca de estas? ¿Es fácil? No, realmente es un milagro, es un milagro. No es fácil que les den una beca directamente de Dallas para México. Sin embargo, quienes van muchas veces buscan patrocinios para poderse ir. El Señor lo quiso Patrocinó así. todo. Patrocinó todo. Así es. Dijo, Sí. yo voy a patrocinarlo. Sí, lo Wow. patrocinó todo. Y a ver qué, vas a tener entonces hospedaje, vas a tener la parte de educación, transporte también. Todo, Wow. todo, Wow. todo está cubierto. Es que eso es increíble, prima, porque es cuando el favor está ahí, cuando el Señor está ahí obrando para hacer su propósito, su voluntad. Tú te irías alrededor de octubre. Sí, Entonces, faltan unos meses, pero el Señor, yo creo que va a hacer su propósito y su voluntad a través de todo esto. Este Sí. testimonio lo vas a escuchar, yo creo que también en octubre, y te van a decir, mira, ya aquí estoy, lo platicé alguna vez en Concept Primers, y ya estoy aquí en Texas, o sucedió esto mucho mejor. Pero el Señor tiene el control, y como dices, no lo buscabas, el Señor lo trajo. así es. Y es que es justamente lo que vamos a hablar hoy, en este momento. Vamos a empezar con el primer tema, prima, que es... Claro que sí. Tú naciste en un hogar cristiano, ¿cierto? Sí, Mal dicho, cuna cristiana, ¿no? O sea, como cuna de oro, dicen el término. Cuando dicen cuna de oro es porque naciste en un lugar de ricos, ¿no? De millonarios. Ese es cuando dicen cuna de oro, y pues de ahí lo mueven a cuna cristiana. sí. Pero no significa en realidad, o sea, es una gran bendición poder nacer en una cuna cristiana, o en un lugar cristiano más bien, Sí. pero no significa que nosotros vamos a tener la misma convicción ni el mismo llamado o el mismo ministerio de los papás o de donde vivimos, ¿no? A ver, cuéntame Sí, un así poquito es. cómo fue tu historia. Claro que sí. Bueno, así como lo acaba de mencionar mi primo, es una bendición y es un regalo de parte de Dios nacer en una familia donde aman a Dios con todo su corazón, donde le sirven, donde le temen. La verdad, mis papás han sido una Biblia abierta para mí, y a pesar de que no hay ser humano perfecto, ellos me han mostrado el amor de Dios para mi vida, un amor incondicional, y me han instruido desde pequeña. Yo fui instruida en la palabra de Dios, y desde pequeña yo fui a escuelas donde lo principal era, la enseñanza era cristocéntrica. Y bueno, para mí fue muy bueno, para mí yo estoy muy agradecida. Tuve yo oportunidades también de parte de Dios de poder estudiar en un sistema donde nos aprendíamos. Le platicaba a mi primo un capítulo al mes. Desde que yo estaba en primaria nos aprendíamos un capítulo al mes. Ya en prepa nos decían que teníamos que aprendernos todo Proverbios, y pues era meditar, ¿no?, en la palabra de Dios de día, de noche, y el pensamiento pues se iba renovando, ¿no?
Sin embargo... Cuéntame, ¿era cansado, no era cansado? Sí, era cansado. Sí, era cansado, era desanimante. A veces el hecho de decir, ¡ay, es mucho que aprender! Y no había opción. Pero después tuvo un fruto. Claro. Ok, súper. Para hacer un paréntesis pequeñito, Sí. tu papi, o sea, mi tío Alfonso Poncho, como algunos le conocen, fue el que, digamos, que llevó a Cristo a su familia, o sea, los acercó al Señor. Mi mamá, que es su hermana, le decía, no, yo no voy a dejar en mi vida a mi virgencita. Dice, que decía, no queremos ofender a nadie, pero Sí. ella decía, no, yo no voy a abandonar a mi virgencita, ella siempre va a estar aquí, quién sabe qué. Y mi tío, sí, está bien, tuvo la paciencia, pero también tuvo la certeza, la constancia y la perseverancia para poder llevar a Cristo a todos, llevarle el evangelio a todos los que están ahí. Mi mamá el día de hoy es pastora, tus papis también son copastores. Sí. Entonces ha sido una gran bendición porque pues gracias al evangelio que llegó a la vida de mi tío, de tu papá, fue que ahora mi mamá conoció de Cristo y conoció a mi papá y entonces se casaron y oye, Sí, enos sí. aquí. Sí. Wow. Entonces, me decías que era a veces un poco complicado aprenderse todo, Sí, pero dio un fue fruto parte. precioso. Sí. Y después de esto, ¿cómo fuiste tú desarrollando tu posición como hija de Dios? Porque una cosa es nacer en un lugar cristiano, que te den la palabra. La verdad es que es una bendición no solamente nacer en un lugar cristiano, sino es una gran bendición que tengamos autoridades que nos instruyan en ello. O sea, que no solamente sirvan y ministren y estén en la congregación dándolo, sino que también a nosotros nos instruyan, que nos ministren, que oren por nosotros, que nos enseñen y nos capaciten para orar, que nos capaciten para poder servir, que nos capaciten para poder ser esos hijos de Dios que el Señor nos ha llamado. Que no es lo mismo a que nada más nazcas en un lugar cristiano. Claro. Porque tú y yo conocemos a gente que tal vez nació en un lugar cristiano, pero no tiene esa convicción. Claro. Entonces, ya hablé un poquito yo, pero quisiera escucharte a ti. Sí, claro. ¿Cómo fue esa parte de tus papis? Porque decías que era una Biblia abierta. ¿Cómo los fueron instruyendo? Claro. Bueno, realmente el ministerio más fuerte de mis papás fue la casa. La Claro. casa, siempre mis papás nos pusieron en primer lugar a nosotros, incluso que el ministerio. Y mi mamá, la verdad, siempre fue, y mi papá también fueron unos leones en cuidar nuestro corazón, de mi hermano y el mío. No todo fue sencillo. Claro. Crecimos en un ambiente que siempre estábamos observados, ¿no? Por las personas. Y yo Sí. sentía que tenía que ser pues la más perfecta, ¿no? Y que tenía que portarme de tal manera y de hablar de tal manera, pero realmente Dios me fue mostrando que no se trata de eso. Incluso Jesús aquí estuvo en la tierra. Jesús sintió, Jesús expresó lo que sentía. Así es. Y ¿Se enojó? sí. y bueno, más grande yo fui teniendo ese balance que el Señor me fue ayudando a tener. Y bueno, gracias a Dios acercó personas que me ayudaron, ¿no? A tener esa seguridad de hija de Dios, de tener esa identidad. Y bueno, sí, estoy agradecida porque mis papás de verdad han luchado por mi salvación y por la salvación de mi hermano, ¿no? En Claro. oración, en consejos e incluso en estorbarnos. Así es. En estorbarnos cuando queríamos hacer algo que no estaba bien. Correcto, así es. No, mi mamá. Y que nos incomodaba, por supuesto. Nos incomoda cuando nos estorban, pero era necesario. Claro, sí, pero ellos no les interesaba incomodarnos. Claro. Ellos veían siempre a la eternidad. Exactamente. Y bueno, yo se los agradezco, incluso les agradezco la escuela en la que estuve, porque a lo mejor en un principio a mi hermano y a mí no nos gustaba tanta disciplina, ¿no? Sí. Pero... Y tanta constancia o tal vez tanta, es que no sé si la palabra puede ser disciplina, pero también que en ese momento no tenían tanto contacto fuera de la escuela, ¿no? Así es. Parecía que habíamos crecido en una burbujita, ¿no? Ajá, Porque... pero parecía. Tú dime. Sí, así es. Ajá. Porque nuestra vida era la casa, la congregación. Claro. Y en la congregación estaba la escuela. Entonces, pues nuestra primera casa casi era la congregación, ¿no? Sí. Nos las pasábamos más en la congregación. Éramos los primeros en llegar. Éramos los últimos en ir también. Y bueno...
Pero mis papás siempre también cuidando nuestro corazón y estando al pendiente, ¿no? Al pendiente de nosotros y también invirtiendo en nuestro desarrollo también personal, en los talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cuéntame 3 cosas que tus papás hayan implementado sobre ustedes que tú hayan marcado tu identidad como hija de Dios. Claro, la oración. La oración, mis papás Claro. siempre que se levantan, ellos juntos se hincan, se ponen a orar. Eso es lo primero que ellos hacen, ¿no? E incluso yo llego a veces en la mañana y me asomo y están orando y me dicen, vente hija, vamos a orar juntos. Entonces la oración es algo fundamental en mi casa. Claro, es como la canción de Talking to Jesus, ¿no? De Elevation Worship, creo que es. ¿La has escuchado? Sí. Sí, que es esa parte, ¿no? Entré al cuarto de mi abuela y la escuché diciendo, murmurando, y me dijo que estaba platicando con Jesús. Es esa parte de que no solamente que te instruyan, sino que también tú veas haciendo eso a tus autoridades, que veas haciendo con ejemplo. Eso es algo padrísimo. ¿Qué otra cosa, prima? Yo creo que el servicio. El servicio, claro. Mi mamá, mi papá son personas muy serviciales. Siempre teníamos personas en nuestra casa, siempre había jóvenes, había matrimonios y ellos siempre... Ministros, claro que sí, quienes venían a compartir. Así es. Y algo que está mucho en mi casa es servir, ser hospitalarios y también es algo que yo veo también en la familia Zamorano Lara Zamorano, perdón. Gracias. Ellos tienen el carácter de Jesús de servicio, de ser hospitalarios, del amor. Gracias. Y es algo que es de parte de Dios. Porque muchas veces se predica más en una mesa que en un púlpito, ¿verdad? Es cierto, es muy, muy cierto. Y esa parte también, dentro del vínculo familiar, es esa parte de que tú puedas observar que tus papás lo están haciendo. No solamente lo están predicando, lo están diciendo, sino que incluso a ustedes les sirven, a ustedes les proveen, a ustedes les dan. Así es. Ellos han dado su vida, de verdad, su esfuerzo, su energía en darnos lo mejor, en enseñarnos lo mejor y no se arrepienten. Ellos dicen, ustedes son nuestro ministerio más importante. Excelente, excelente. Ahorita vamos más a esa parte, a abundar un poco más en eso, pero a ver, cuéntame, mencionabas que sentías la presión de esa parte de ser perfecta. Claro. Entonces, ¿cómo fue difícil para ti esa área? No solamente en la congregación, sino que te enfrentabas también a las tentaciones que cualquier adolescente se enfrentó. Claro, sí. Había mucho temor en mi corazón. Yo tuve un encuentro personal con Jesús desde pequeñita. Desde pequeñita, a los 8 años, yo creía con todo mi corazón. Yo me acuerdo que en la oficina donde mi papá tenía... en la congregación, mi mamá me llevó a la oración, ¿no? De salvación a los 8 años y me dijo, hay una fiesta de ángeles en el cielo. Y yo me lo imaginaba y decía, wow, sí, hay una fiesta, wow. Bueno, yo empecé a crecer y empecé a tener amistades que pues no me edificaban, ¿no? Y me empecé a cuidar lo que yo platicaba, lo que yo escuchaba, lo que yo veía. Pero en ese tiempo mi mamá estuvo como leona, cuidando mi corazón y estorbándome. Aconsejándome, orando por mí, así es, orando. Y también recordando, ¿no? ¿Quién soy? Recordándome quién eres como hija de Dios. Y también algo que son los papás que son hijos de Dios, es que ellos son la voz de Dios para los hijos. Son una voz profética para los hijos y ellos también, yo sé que en su intimidad con Dios, Dios les muestra el diseño de Dios para cada uno de sus hijos y ellos lo declaran, ¿no? Pero a veces a los hijos se les olvidan y a mí se me olvidaba quién era yo, se me olvidaba mi identidad, se me olvidaba mi propósito y ahí estaban mis papás recordando, ¿no? Recordándolo. Tú eres sabia, todo el tiempo me decían, tú eres amada, tú eres suficiente, tú vas a decidir bien y así fue la situación. A los 14 años yo tuve un encuentro con el Señor
y el Señor empezó a sanar mi corazón de todas esas inseguridades que yo tenía unas inseguridades tan fuertes que el diablo había puesto, que yo no merecía nada. Yo me sentía inmerecedora del amor de mis papás, y era un engaño del diablo hacia nuestras vidas, hacia mi vida, claro, en especial. Sí, y el Señor empezó a sanar mi corazón en ese tiempo, y fue cuando empecé a poner mi vida en orden, pero de todas formas venía ahora el querer yo ser perfecta, ¿no? Y el querer yo... No fallar, y yo era muy implosiva porque yo cuando eras dura contigo. Era muy dura conmigo, muy perfeccionista, no me dejaba equivocar. Y cuando yo fui creciendo, el Señor me fue diciendo, yo no soy así contigo. ¿Por qué tienes que ser? No. Porque tú tienes que ser así contigo. Y empecé yo a tener más libertad de decir lo que yo pensaba. Y empecé yo a empezar a reírme, ¿no? De las mentiras del diablo para mi vida. Me reía y el Señor me dijo, porque yo no me creía, ¿no? Lo que el Señor decía para mi vida. Y el Señor me dijo, empieza a reírte de los pensamientos que vienen de parte del diablo. Y yo me reía, literal, ja. Y así le empecé a quitar valor a los pensamientos porque fui muy atacada en mis pensamientos, ¿no? Sí. Y realmente... ese es el campo, ¿no? del enemigo. Así es. Y lo es su palabra, ¿no? Cuando venga un enemigo, ríete. Ríete, sí, así es. Entonces, es el gozo del Señor, es la confianza en Él. Es como cuando tal vez un bebé está en acecho o en peligro. Imagínate un bebé en el campo y viene un león y el bebé pues no mide los riesgos. Y aquí no es que no mida los riesgos, sino que sabes quién es tu Dios, sabes quién es tu protector y que nada te va a pasar, nada te va a suceder, ¿no? Sí, así es. Súper, prima. Y a ver, entonces tuviste un encuentro después más o menos 7 años casi entre cuando recibiste a Jesús y cuando tuviste un encuentro personal, ya una situación genuina tuya, ¿no? Ya no fue lo que te enseñaban tus papás, lo que te decían, sino ahora ya lo hiciste tuyo. Sí. Y comenzaste a generar una identidad como hija de Dios. Claro. Cuéntame cómo tú puedes hacer, cómo tú lo hiciste y cómo ellos podrían hacerla, como las chicas que están escuchando ahorita, el día de hoy, hay una colibrí, mira aquí. Sí. Ay, qué hermoso. Podrían generar esa identidad como tú lo has hecho. Claro. Bueno, lo más importante para mí es haber tenido tiempos de devocional establecidos. Tiempos de devocional. Una parte de disciplina, una parte de hábitos. Sí, y yo empezaba a declarar lo que mis papás me decían, que yo sabía que era de parte de Dios. Mis papás siempre me han dicho, tú le perteneces a Dios, tú no eres de nosotras, de nosotros, perdón, tú no eres de nosotros, eres de Dios. Entonces yo empecé a decir eso, Dios, yo soy tuya, yo te pertenezco a ti, y así empezó a hacerse la identidad de Dios, se empezó a poner latente en mi vida cuando yo empecé a entender que yo era de Él, que yo era su hija. El primer paso. Así es, identificarte ahí. Súper. Y también en la mañana, en el devocional, decir, examina mi corazón, porque hay maldad en él. Hay maldad en él, examina mi pensamiento. Si hay algo ahí, Señor, por favor, límpialo, purifícame, porque pues estamos en una carne, ¿no? Estamos en un mundo donde vienen los pensamientos, donde... Tentación. Sí. Y el Señor es muy bueno. Cuando tú vas a Él con los brazos abiertos y le hablas, Él está ahí también con los brazos abiertos. Súper. Queriéndote escuchar, queriéndote abrazar. Él es nuestro papá. Así es. Y Él quiere Él quiere una relación personal con nosotros. Entonces, el hecho de que yo iba a sus brazos, el hecho de que yo voy a sus brazos y le digo, papá, me siento así, papá, como tú tienes la relación con tu papá también físico, así yo voy con mi papá celestial, y así es como se ha ido mi identidad fortaleciendo, formando
Y así es como tú, por ejemplo, prima, tal vez alguien que no tenga un papá con esa identidad, tal vez no tenga esa paternidad bien establecida o una paternidad transgiversada, porque el padre muestra en su palabra y muestra en su relación cómo debe ser un padre. Pero Así es. el mundo ha transgiversado esa situación, e incluso ha abandonado esa paternidad o ha decidido dejarla a un lado, o las mismas mamás decir que no son necesarias. Claro. Y traen muchos problemas en sí. El documental, no sé si viste, el de Muéstrame al Padre. Oh, muy bueno. Que forma esa parte. O sea, una falta de identidad paterna puede traer muchos problemas, pero para eso está el Señor, para eso está el Padre. Así es. Entonces, ¿qué podría ser una chica? Claro que sí. O un chico. Así es. Ser hija puede ser por adopción, puede ser por nacimiento. Con el Señor, con Cierto. nuestro Padre Celestial es por adopción. Pero nosotros ya tenemos un derecho y una responsabilidad, ¿no? Sí, Cuando nosotros recibimos la adopción del Padre. claro. Tenemos que creerlo y también ir también a sus brazos cuando nosotros no tenemos una figura paterna aquí en la tierra o no tuvimos una buena figura paterna. Claro. Es importante decirle al Señor, Él nos escucha. Quiero conocerte como mi papá. Quiero que me muestres cómo eres tú como papá. Así es. Y Él te lo va a mostrar. Así es. Él se va a hacer presente a tu vida. Y bueno, sabemos que ahora ya como hijos tenemos responsabilidades y también tenemos privilegios, ¿verdad? Exactamente. Tenemos privilegios. Y así de sencillo, prima, es justamente la parte de que, o sea, así de sencillo podemos comenzar una relación con el Padre. Sí. Acercándonos, tomando un tiempo de oración genuina, un tiempo en donde le digas la neta, le digas la verdad, así lo que deseas realmente de corazón, conocerle, realmente acercarte a Él. Sí. Porque sabemos que el Padre lo han rechazado por muchos años. O sea, por miles de años hay gente que lo ha rechazado, pero un corazón agradecido, contrito y humillado, un corazón sincero va a traer una prosperidad de su amor, de su gracia, de su misericordia. Entonces, es súper interesante e importante lo que estás comentando, que es acercarte, decírselo así, bien. Sí, así es. A veces queremos hacer las cosas muy, muy místicas, ¿no? Cierto. Queremos complicarnos la vida, así pero es. no. Reglas o un conjunto de acciones para poder lograr un objetivo, y para Dios es gracia. O sea, recibir lo que no mereces. Así es. Como así un regalo. Es un regalo, en realidad. Es un regalo. Sí, es cierto. Y súper, prima. Y entonces comenzaste a generar una identidad, y una de esas partes que dijiste que es muy importante, que es esa parte devocional. En esa parte devocional también está la parte muy importante de la oración. Y dentro de la familia, ¿qué consideras? ¿Es importante o es muy importante la oración como familia? Ay, yo creo que es muy importante. Muy, muy, muy importante. ¿Por qué consideras que es tan importante? Porque cuando en una familia están de acuerdo, cuando hay la unidad y estás de acuerdo levantando una plática juntos con el Señor, sí. El Señor va a estar presente ahí en la familia, y va a estar presente y va a irse mostrando a todos, y va a haber una unidad y va a haber una armonía, porque cuando juntos tú buscas dos o más, al Señor, así es. Dios está ahí, ¿no? Cuando así dos es. o más están reunidos en su nombre, ahí está Dios. Pero cuando hay una unidad de oración y tú te pones de acuerdo, cosas poderosas pasan, cosas sobrenaturales pasan, prodigios, milagros. Yo lo he visto cuando nos ponemos de acuerdo como familia y oramos, vemos milagros, Así es. milagros Sobrenaturales, cosas realmente poderosas. E incluso también el Señor trae armonía. Trae armonía a la familia cuando... Quita toda división. Así es, quita toda división. Exactamente, toda pelea, toda contienda. Y es que la oración no solamente trae gozo, trae paz, trae unidad, como dices, prima. Trae un avivamiento, es generar un avivamiento en tu propia casa. Así es. O sea, esa unidad es la que genera. Es como si encendemos diferentes antorchas y pueden iluminar. Por ejemplo, si nosotros aquí extendemos, igual Isaac puede hacer una toma, no importa que se vea el reflector, Isaac, una toma amplia, y colocamos una antorcha por allá, otra antorcha más atrás, otra antorcha por acá, puede iluminar algunas zonas.
Pero si nosotros unimos todas las antorchas y las unimos en este caso, o en esta fogata, va a iluminar específicamente en este lugar y va a calentar específicamente en unidad. Wow. ¿Qué es lo que busca el Señor en realidad? Que seamos una antorcha gigante, que es lo que desea, porque una pequeña lámpara, dice su palabra, no se puede esconder, sino que se tiene que ser lo más alto. Imagínate una llama encendida, o sea, es una fogata gigantesca, ¿no? Wow, sí. Y yo creo que por eso el ataque, ¿no?, del enemigo, por supuesto, ir en contra de dividir las familias, así ¿no? Es. De dividir también las familias en Cristo, ¿no? Así es, y lo que es una familia. El concepto de la familia. Así ya es. Hoy en día quieren transgiversar que mujer con mujer, hombre con hombre, en hombre. O sea, Dios no creó eso. Por eso no va a dar fruto. Eso no va a dar ningún fruto. Así es. Incluso va a traer pecado y va a traer problemas en las generaciones. Tanto es que no solamente eso, sino la falta de querer formar familias y la falta de compromisos. En el antiguo, yo creo que tú lo has visto un poco allá en el antiguo continente, como le dicen, es que ya necesitan familias, están quedando sin familias. Tienen mucha gente de tercera edad, pero están quedando sin familias y piden ahora que a latinos se vayan a vivir allá para formar generaciones. Porque les hace falta. ¿Por qué? Porque Dios sabe que su fundamento y su familia es lo más importante, ¿no? Wow, sí. Sí, es el núcleo de la sociedad. Así es, exactamente. Uh-huh. Es el núcleo. Y son pequeños núcleos que forman a la sociedad. Así es. Esa unidad. Wow, así es. Yo, perdón, estoy hablando más que tú. No, está bien. Y entonces la unidad de la oración es fundamental. Fundamental claro. para toda familia, Sí. para estar en un solo espíritu, para Así estar es. en un solo canal, hacia un mismo propósito. Así es. Así es. Y más en una familia también, no quiero decir que sea más importante, en una familia ministerial que nosotros lo hemos vivido, el estar en el mismo espíritu es sumamente importante, porque se unen las fuerzas, se unen las capacidades, Así se unen es. los talentos. Así es. Mi hermano y yo, de repente, tú lo debes de saber, nos hicimos unos todólogos en la iglesia, la congregación, sí. porque de repente estábamos en la música, de repente estábamos en la producción audiovisual, de repente estábamos en el sonido, de repente estábamos detrás de cámaras o estábamos predicándole o orando por alguien o ministrando a alguien. Sí, cierto. Entonces nos convertimos en unos todólogos que si fueran ministerios tocaríamos todos los dedos, sí. Sí, cierto. Entonces, ¿sí te ha pasado eso, no? Sí, también había necesidad para fotografía con los niños en la alabanza, también en las obras de teatro, y ahí siempre estábamos es cierto. presentes. A ver, vamos a hablar una historia de una obra de teatro que hizo tu primo. Sí, es cierto, un musical. Así es. Ese es el musical que fuimos allá en Cuautla y el que mi primo tenía 15 años, ¿no? 14 años. Es justamente entonces cuando comenzó esa convicción en el Cristo. Sí, Wow. fue en esa época. Y mi prima actuó como una novia, o sea, Sí, te casaste una novia. en una obra. Te pusiste un vestido de novia. De veras, un vestido de veras. ¿De quién es el vestido? ¿De una familiar o de una amiga? No. De una amiga, sí, de la congregación. Ella estaba en la alabanza. ¿Qué? Sí. Ha de ser chiquita, porque si tú tenías 14 años, el tamaño del vestido era chiquito, ¿o no? Pues delgadita, pero okay. alta. Okay. Pero delgadita. Entonces yo creo que por eso. Sí. En esa obra estuvo padrísima, la verdad. Tembló gracias. ese día también. Sí, tembló, sí es cierto. Nos sentimos en 4D, así es. Sí, es cierto. Con todo pero y sí, efectos. nos toca a veces participar en un buen de cosas. Sí, claro. Están en muchas cosas. Tal vez ese activismo podría generar una distancia del Padre, o una distancia de lo que es una vida en Cristo. Pero es ese equilibrio. Debe ser un equilibrio entre sí estar activos, ser responsables y disciplinados y tener también la parte de hábitos que edifiquen tu vida, pero también esa parte de también descansar en el Señor, ¿no? Confiar claro. en el Señor, descansar en la gracia, disfrutar, de vez en cuando recibir, ¿no? Sí, claro, sí, es muy importante también recibir. También es importante tener hermanos mayores en la fe. Tener hermanos mayores en la fe, claro. A quien rendir cuentas, ¿no? Es cierto. Ahorita nosotros tenemos a nuestros papás, que son personas que aman a Dios, temen a Dios, son ministros, pero hay quienes no tienen a sus papás sirviendo al Señor, e incluso aunque no son conversos. Entonces es muy importante para tener un corazón guardado, rendir cuentas a hermanos mayores, pedir consejería, y así nuestro corazón se va a guardar
y va a estar sano también. Exactamente. Sí, porque Y no puedes estar cargando con todo, necesitas también descansarlo, descargarlo. Descargarlo, sí, Así claro. es. Y ellos mismos no van a cargar con eso, se lo van a entregar al Señor. Claro, sí. Así es. Sí, sí, sí. Y viene el siguiente punto entonces, que es saciarse para poder llenar a alguien o para poder darlo. Claro. En la familia, el primer ministro es nuestros padres, o sea, nuestro papá, nuestra figura paterna. El siguiente es la mamá. Sí. Y ellos deben ser saciados para nosotros poder ser llenos también. Sí. Ellos deben de orar para nosotros poder aprender esa parte de oración. Y nosotros vamos a ser papás. O sea, cada uno va a emprender también este paso. Vamos a emprender un tiempo de paternidad, en tu parte de poder enseñar a tus hijas, a tus hijos, depende de lo que el Señor traiga, pero debemos nosotros ser saciados primero para poder darlo a los demás. ¿Cómo ha sido esta parte o esta responsabilidad también tú como ministra, ser saciada para poder darlo? Ahora vas a ir a estudiar, pero todo lo que has recibido, eso es lo que ahora estás dando, ¿no? Sí, sí, así es. Es muy importante. Es muy importante saber que nosotros lo que consumimos, al final de cuentas, es en lo que nos convertimos, ¿no? Cierto. Donde está nuestro corazón, No es solo donde... de dietas. No sé. Sí, eso es donde le dedicamos más tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces es muy importante, pues, estar consciente, ¿no? A qué le dedicamos tiempo, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos platicando, y pensar también, ¿no? En quienes tú estás ministrando y en quienes tú estás sirviendo. Pensar en sus corazones, pensar en su crecimiento y también pensar lo que tú estás consumiendo para poder tú servirles, ¿no? Claro. A ellos. Claro. Y ministrarles lo que el Señor quiere ministrarles y hablarles lo que el Señor quiere hablar para sus vidas, ¿no? Exactamente. Porque estamos ya trabajando con eternidades. Hay que estar pensando en ello. Yo estoy trabajando... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así es, así es. Un poder conlleva una gran responsabilidad. Yo estoy trabajando ahorita con jovencitos de prepa. Y yo les doy devocionales ahorita. Pero jovencitos, pero tú tienes 20... Bueno, sí, más jovencitos. Un poquito más jovencitos, ¿no? Sí. Y para ellos, a mí me importan mucho. Yo estoy siempre al pendiente de ellos, cómo están, cómo se sienten. También pidiéndole al Señor que me dé sabiduría, ¿no? Para saber qué decirles, cómo decírselos. Y yo creo que si no estoy guardando lo que yo estoy viendo, si no estoy guardando lo que estoy escuchando, si no estoy guardando lo que estoy platicando, entonces les voy a ministrar incorrectamente, ¿no? Y no voy a cumplir lo que el Señor quiere que yo cumpla, ¿no? Para sus vidas. Exactamente, eso, y aparte en la casa, o sea, si tú de repente fuera en la iglesia eres uno, pero en la casa eres otro. Claro, en la casa se muestra realmente, ¿no? Exactamente, hay un fruto distinto. Sí. Hay un fruto completamente distinto. Y vamos a esa parte también, que es, ya mencionábamos acerca de que tu papi fue ese precursor, bueno, ese impulsor de llevar a Cristo y llevar en salvación a su casa, a su familia en ese momento, sus hermanos, a sus papás. Sí. Es muy importante entender también que es la parte generacional, porque cuando dice el Salmo que bendicirá a las generaciones y hasta 1000 generaciones, o sea, son cosas impresionantes que nunca alcanzamos a captar, no alcanzamos a entender, ¿no? Y es que, por ejemplo, a Jesús, ¿cómo lo llamaban? El hijo de David, ¿te acuerdas? Y David, ¿de dónde venía? O sea, si vamos por la historia de genealogía, encontramos a Ruth, que era una mujer fuera del pueblo llamado por Dios, que fue como adoptada por el pueblo. Ella decidió tener a Dios, al Dios de Abraham como su Dios. Y de eso trajo generaciones y generaciones, trajo reyes y trajo, obviamente no la misma genética, porque la genética venía de parte celestial, pero la genealogía era de Jesús, a Jesús, de David a Jesús. Entonces, poder entender que la genealogía y la importancia de lo que estamos haciendo aquí va a ser eterno, no solamente va a trascender de manera eterna
inmediato con las personas que están cerca de nosotros, ¿no? De tu Así papis a ti, o a tu hermano, sino que, o a sus esposos, a tu esposo y a su esposa de tu hermano, sino que también va a hacer hacia las siguientes generaciones y siguientes generaciones, lo que el Señor nos permita, ¿no? Todavía estar aquí en la tierra, pero no sé, prima, ¿tú qué piensas acerca de eso? Es algo impresionante, de verdad. Sí, es impresionante. Ahorita recordé la palabra discípulo, ¿no? ¿Qué significa discípulo? Discípulo es un seguidor de alguien, pero no solamente es un seguidor, es un imitador. Cierto. Imitador. Y Jesús tuvo sus discípulos Así que es. le seguían, que le imitaban en absolutamente todo. Yo creo que hasta hablaban igual. Incluso hay una parte donde Pedro, cuando lo está negando, le dicen, es que tú hablas igual que Jesús, ¿no? Ya él estaba impregnado. Perdón, iba a decir impregnada su alma, impregnado su carácter, su temperamento. Así es. Y yo creo que desde tu familia tienes que pensar en ello, ¿no? Claro. Son mis discípulos. Es. Y Como yo tú soy el hablas, discípulo. van a hablar ellos. Así es. Y ¿quién es nuestro mayor ejemplo? Es Jesús, ¿no? Así es. Es Jesús, y en la palabra, en el Sermón del Monte, a mí me gusta muchísimo el Sermón del Monte porque son instrucciones muy claras de los mandamientos remasterizados, ¿no? Pero bueno, ahora ya con el Espíritu Santo. Así es. Y con su ayuda. Y bueno, hay que basarnos en ello, ¿no? Hay que basarnos a vivir como Jesús vivió, basarnos en este Sermón del Monte que es tan precioso. Amén. Sí, es tan precioso y seguir esas instrucciones, ¿no? Y bueno, y así también nuestros hijitos, ¿no? Van a ver esto, ¿no? Van a ver, mi papá, yo quiero ser así, ¿no? Y de todas formas, muchas veces los hijitos, incluso hay cosas que no están bien y las imitamos de los papás, ¿verdad? ¿Es cierto? Todos somos sus mini discípulos. Entonces yo creo que es importante eso, ¿no? Y saca cañón, porque el Señor pone el ADN, y el ADN es celestial, pero no, como tú dices, Pedro tenía su temperamento, pero Dios obraba a través de él. Sí. Y Jesús lo instruía. Y Pedro fue adaptando con el Espíritu Santo su temperamento y su carácter. Entonces, de esta forma, Dios no destruye lo que él formó, sino que lo que él formó implementa su propia obra, ¿no? Claro, sí, es cierto. Y bueno, es importante pensar en todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos. Ahorita, como tú lo estás mencionando, no solamente nos afectan a nosotros, nos afectan a quienes vienen después de nosotros, ¿no? Nuestras generaciones. Entonces es importante pensar en eso cada vez que tomemos una decisión. Y yo me acuerdo que me dieron una clase en una ocasión donde me ponían 2 ejemplos de 2 hombres y con todas las estadísticas y con todos los datos nos enseñaron el árbol genealógico, sus nombres y a qué se dedicaron, ¿no? Un hombre era un hombre con temor a Dios y el otro era un delincuente. Y fue sorprendente, eran 10 generaciones. Eran 10 generaciones y fue sorprendente cómo es que el hombre que tenía temor de Dios, misioneros, presidentes, magistrados, maestros. Creo que es justamente lo que tengo aquí en mi mano. Sí. Y del otro lado, el hombre que no tenía temor a Dios, incluso era un delincuente, cómo estas generaciones vieron afectadas. Wow. Había también violadores, delincuentes, personas con incluso enfermedades mentales. Y bueno, sabemos que con Jesús eso se puede romper. Por se supuesto. puede romper esas maldiciones generacionales. De una vez por todas, así es. Pero ¿cómo puede afectar a quien haya? Sí, al hombre que tuvo temor a Dios. Así es. ¿Cómo pudo bendecir a sus generaciones? Exactamente. Les bendijo. Exactamente, un efecto compuesto. Sí, o sea, era lo que te ibas a platicar. Un efecto dominó. Sí. Tengo aquí justamente un testimonio, el libro de los 21 minutos más importantes, más productivos en la vida de un líder, de John C. Maxwell. Menciona aquí a la familia Edwards, no sé si te has escuchado esto. Dice que eran ministros de Dios y ellos
les predicaron y les enseñaron a sus papás, a sus hijos. Pero no solamente eso, sino que sus hijos como tú y como yo, vimos a nuestros padres orando en sus habitaciones. Los vimos ministrando, los vimos comprometidos con el Señor, venciendo también tentaciones o venciendo problemas o divisiones, yendo más allá a través del Espíritu Santo. Y aquí mencionan lo que sucedió en sus generaciones. Creo que fueron... entre sus descendientes se encuentran alrededor de 13 presidentes de universidad, 65 profesores universitarios, 100 abogados, incluyendo el decano de una facultad de Derecho, 30 jueces, 66 médicos, incluyendo el decano de una escuela de medicina, 80 funcionarios públicos cargo de influencias, entre ellos senadores federales, 3 alcaldes, 3 gobernadores, un vicepresidente de los Estados Unidos y un director de tesoros de los Estados Unidos. Entonces, si quieres impactar realmente a el mundo, si quieres impactar a una nación, tienes que impactar tus generaciones. Wow. Porque una vez que las generaciones se abandonan, se pierde el avivamiento. Es así de simple. ¿Por qué? Porque si enciendes una llama y esa llama, obviamente el Señor va llevándose gente a su presencia. Pero tiene que seguir creciendo esa llama, tiene que haber más generaciones que sigan aumentando esa llama. Pero si uno deja que las generaciones pasadas se encarguen de todo y no se involucren en ello, si no se comprometen en ello, o si no se comprometen en influenciar a la siguiente generación, educarlos, instruirlos, disciplinarlos también, porque es algo muy importante que no ha querido hacer ya Estados Unidos, disciplinar a sus generaciones para poder llevarlos a Cristo. No me refiero con lujo de violencia, sino una disciplina correcta, los abandonas y los alejas del Señor. Así se va es. apagando y apagando y apagando esa llama y apagando esa llama hasta que deja de haber una llama. Sacan la Biblia de las escuelas, sacan la Biblia de la Constitución, sacan la Biblia de la Casa Blanca. O sea, y vimos aquí lo que sucedió en avivamiento en 1900. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, no, prima? Sí, es muy importante estar consciente de todo esto que dices. Así Todo esto es. que dices es tan valioso y importante saberlo, conocerlo, entenderlo. Claro. Y orar desde ya. Así es. Yo he escuchado a mis papás muchísimas veces orar por mis hijos. Yo también. Así es. Bendecirles, orar No por... estoy yo, sino los míos. Sí. Sí, y también todo el tiempo orar por la familia, pero algo en especial que ellos tienen es orar por Tus generaciones. por mis generaciones, incluso Así es. por mi esposo, ¿no? Con quien más adelante Claro. me voy a casar. Y yo creo que firmemente que todas estas oraciones se van a cumplir. Amén. Se van a cumplir. No hay ninguna oración que el Señor no responda. Exactamente, son copas en los cielos que están siendo llenadas y van a ser derramadas. Sí, ahorita recordé a una amiguita, a una amiguita que todos veíamos, que no parecía, ¿no? Que se fuera a casar porque pues no estaba tomando buenas decisiones. Pero su abuelita y su mamá, ¿cómo oraban por ella? O sea, oraban, clamaban por ella que tomara buenas decisiones y que el Señor le trajera un esposo con temor a Dios, que le amara. Y así fue, así fue. Y ella lo dice, dice, gracias a las oraciones de mi mamá y mi abuelita es que ahorita tengo el matrimonio que tengo, un matrimonio que le honra a Dios. Y ahorita me acordé de esto, ¿verdad? Pero sí, las oraciones son poderosas, es el arma más poderosa que hay en el mundo. Exactamente. La oración. Así es. Y también el obedecer las instrucciones de la palabra de Por Dios, supuesto. ¿verdad? Que son muy claras. Sí, no. Y pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque muchas veces no podemos hacer las cosas solo. Muchas veces no es fácil perdonar. Claro. Muchas veces no es fácil ser Morir a sanos. uno mismo. Morir a uno mismo, pero tenemos al Espíritu Santo para decirle, ayúdame, y Él nos ayuda. Él nos ayuda. Así es, prima. Muchísimas gracias. Gracias a Dios por tu vida, por la vida de tu familia. Gracias a Dios porque el Señor nos unió. Gracias a Dios. Dos potencias, dos familias en potencia en el Señor. Y a seguirle dando. Y vamos a escuchar testimonios aún más grandes. Y en octubre escucharemos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué tiene preparado el Señor para ti, para tu vida y para tu familia también? Claro que ¿Va? sí. Muchísimas gracias. Gracias, prima. Por esta oportunidad de estar gracias. aquí pasando la padre. Igualmente. Echando el chal.
Exactamente, vamos ahorita a disfrutar también Tequisquiapan, vamos a dar el rol, vamos a comer rico. Sí, es cierto. Estamos aquí con también mi abuelita y muchas gracias. Gracias, chicos, por ver este episodio de Concepto Primers. Y Dios bendiga grandemente, de que esto sea de gran bendición, ¿verdad? Primero, eso es una bendición para ustedes, para su casa, para su familia, y que puedan ser de verdad esas llamas encendidas vivas en sus hogares para poder influenciar y unir a las familias, que es lo que más necesita esta iglesia y lo que más necesita el cuerpo de Cristo. Así es. Que Dios les bendiga muchísimo y terminamos con una tremenda cortinilla. Ha terminado este episodio de Concepto Primers. Pero no te pierdas todo el contenido en redes sociales, YouTube y Spotify. Concepto Primers. Que Dios te bendiga.